Vamos a comenzar a charlar, vamos a presentar, mejor dicho, y adelantar el tema que vamos a estar charlando con Ignacio Arnaiz, que es director de la Oficina de Organizaciones de Estados Iberoamericanos aquí en Uruguay, porque tienen dos proyectos realmente interesantes con propuestas educativas en circunstancias complejas, ¿no? Uno aborda lo referido a la educación en un contexto educativo violento y otros a lo que tiene que ver con los contextos de encierro. Buenos días, bienvenido. Un placer estar con ustedes y con la audiencia de Monte Carlo. Estamos hablando de dos proyectos realmente ambiciosos, pero a mí se me ocurren muy necesarios, sumamente necesarios por las características de las personas a las que iría dirigido. Sí, sin duda. La OEI trabaja cooperando en muchos temas de educación, cultura y ciencias. En particular, estos dos proyectos que hacías referencia son dos desafíos muy grandes. El de contextos de encierro, sin duda, tiene que ver con un sector de la sociedad que genera polémica, que genera miedo, genera muchas cosas y más en estos días, en una sociedad y en un mundo tan violento en particular. Pero nos parece que mejorar y acompañar a los esfuerzos de mejorar la calidad de esa educación en las cárceles, en contexto de encierro, es fundamental. Y en particular empezamos con una tarea que fue muy agradable, que fue llevar a Ana Frank a la muestra sobre la historia de Ana Frank y la educación en la memoria, la educación del Holocausto en particular, también a una unidad penitenciaria como Punta de Rieles, que es un proyecto quizás de los más renovadores en América Latina en términos de rehabilitación de personas privadas de libertad. ¿Advierten buena recepción por parte de, en este caso, reclusos? ¿Hay ganas y entusiasmo por formar parte de este proyecto y recibir herramientas educativas? Sí, por supuesto. La educación se imparte y se desarrolla en las unidades penitenciarias. Nosotros hemos generado espacios de diálogo entre las personas privadas de libertad, los policías, los operadores, los agentes del INR que trabajan allí y los docentes que enseñan en los contextos de encierro. Es decir, en estos foros aparece primero un deseo muy grande de todos de hablar, de decir cosas, de expresar los temas que quizás no están funcionando bien, y todo esto lo hacemos con un objetivo claro, que es sobre el final de este recorrido. Ya se hizo en la cárcel de mujeres, se va a hacer en la de adolescentes, se hizo en Punta de Rieles. Después de este proceso, nuestra idea es organizar toda esta información de estos diálogos que son muy, muy sinceros, porque se genera un ámbito de confianza y de posibilidad de expresarse. Y ese intercambio entre todos los que viven en ese contexto tan particular nos va a permitir sugerirle a las autoridades de ANEP, del Ministerio de Educación y de INR, cuestiones prioritarias para mejorar en la calidad, mejorar en el acceso, estrategias, todo lo que nosotros podamos escuchar y traducir en propuestas creativas. Está interesante eso, porque en este país se habla mucho de educación y de los problemas que hay de educación y de las fórmulas que hay que desarrollar como para mejorar los índices de educación que tenemos, pero también se critica mucho el cometido que tienen los centros de reclusión, que es rehabilitar a los individuos para reinsertarlos en la sociedad. Y no se habla de educación en las cárceles. No se habla mucho, la gente no sabe bien, en definitiva, qué tipo de educación se brinda, si se imparte o no se imparte, si hay clases o no, si un reo puede terminar sus estudios en la cárcel. Y está bueno que el tema se ponga sobre la mesa, más allá de que luego se elaboren las conclusiones de los puntos que hay que atacar. Sí, sin duda. De hecho, hay analfabetos todavía en las cárceles de Uruguay y de toda América Latina. Este es un problema regional, donde Uruguay también, como los países vecinos, ha encarado algunas transformaciones. A veces uno tiene la ansiedad de que todo se resuelva en un corto plazo, pero me parece que está bien encaminado esto desde ANEP, y lo cierto es que se permite completar el primario, tener un proceso de alfabetización, completar el secundario, acceder a estudios universitarios. En este sentido también hay educación no formal, hay cantidad de talleres oficios. Y de oficios, claro. En particular. A su vez, en algunas unidades penitenciarias esos oficios los practican trabajando y colaborando, claro, con proyectos comunitarios dentro de la misma cárcel. Y además
en ese sentido la parte cultural también es muy fuerte. Por ejemplo, hay una persona privada de libertad que en este momento está colaborando con el otro programa que mencionaste y que a Gadu le entregó su reconocimiento de artista. Es un especialista en hip hop que ya editó su primer CD. Y bueno, ese caso te da la esperanza de pensar que todos pueden integrarse a la vida de la cultura a través del arte, a través de los oficios, a través de otros caminos. Pero lo cierto es que todo lo que se pueda hacer en esa rehabilitación es clave. Hace unos minutos en pantalla se planteaba la primera duda, que si es posible que todos se rehabiliten. No lo sabemos, seguramente no, pero sí el Estado y la sociedad debe darle esa oportunidad de acceso a la educación a todos los reclusos, a todas las personas privadas de libertad. Bueno, y el otro plan, como mencionábamos, apunta a el contexto crítico, ¿no? Complejo, ¿no? de algunos sectores de la sociedad y bueno, poder permitir también que se acceda a la educación. Sí, el tema de prevención de violencia es una tarea imprescindible. No, si nosotros desde la cooperación internacional, la OI lleva adelante ese programa en Santa Catalina, Casaballe, Paso Carrasco, Barros Blancos. Empezamos por estas zonas, acordamos esto con Irupé, la directora del Consejo de Inicial y Primaria, de ANEP. Tuvimos mucho apoyo de las autoridades para organizar talleres, para ofrecerle a los docentes incorporarse a plataformas, a foros donde hay módulos para estudiar, para reflexionar, intercambio, diálogos. Y allí hay una tarea también con las organizaciones de la sociedad civil, con otras áreas de gobierno, del MIDES, por ejemplo, de INJU, y allí el desafío es muy grande. ¿Es posible trabajar para prevenir la violencia? Sin duda que sí. ¿Cómo? Bueno, allí primero estamos generando una mayor articulación entre todos los actores que están en el terreno. Esto es clave. Tiene que haber diálogo, tiene que haber reuniones compartidas, articular esfuerzos. A veces hay recursos humanos, recursos financieros, recursos para hacer actividades culturales, deportivas, y hay que organizar inteligentemente esos recursos para que lleguen a toda la comunidad. Entonces, bueno, estamos convencidos que es fundamental. La convivencia democrática es la base de una sociedad que todos imaginamos mejor. El enfoque de derechos aplicado a las políticas públicas. Por eso escuchábamos de femicidios y Uruguay y todos los países de Latinoamérica tienen todavía mucho que hacer para llegar a la protección de la mujer y a una historia machista, una historia donde sin lugar a duda no hubo igualdad de derechos en términos de género, y me parece que la expresión más cruel, más difícil de todas es la cantidad de femicidios que hay en cada uno de nuestros países hermanos. Da la sensación que tal vez lo más complejo para poder generar buenos resultados es que se está lidiando con un contexto que conspira contra todas estas buenas ideas y buenas intenciones. De todas maneras, eso de generar un trabajo articulado entre varios protagonistas, bueno, puede tal vez ir allanando el camino, ¿no? Para encontrar ahí un buen nicho de trabajo. Sin duda. ¿Qué mejor que la escuela, que el liceo, que un centro educativo, que un CECAP? ¿Qué mejor que estos lugares para formar a las futuras generaciones? Que a la salida de eso están las influencias que suelen ser negativas. Sí, por eso, entonces hay que trabajar adentro y afuera también, Federico, ¿no? como vos decís, la escuela y la comunidad ahí necesitan trabajar en conjunto, y en ese sentido ha habido presencia de líderes juveniles o comunitarios en estos talleres y en estas reuniones, y nos da mucha esperanza que haya participación, ¿no? Bueno, Ignacio, seguiremos muy de cerca entonces el desarrollo de estos talleres, de estos planes, y estamos a la orden siempre para difundirlo, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Dejamos unos materiales para el equipo de las publicaciones, algunas tienen que ver también con la política de drogas y los derechos humanos, el de Luces para Aprender, que es uno de los programas que ya hemos tenido la oportunidad que ustedes difundan, de los paneles solares en escuelas rurales. Ahora estamos llevando esos paneles a espacios didácticos de energías limpias, con la UTEC en Durazno y con el apoyo de UTE, el apoyo muy fuerte de UTE y del EGNOR, y estamos llegando también a proyectos comunitarios, Laguna Rocha, un proyecto de mujeres gastronómico, allí
la cocina de la barra. Estamos tratando de que las energías limpias también, ya que completamos el universo de las escuelas, llegue también a otros sectores que lo necesitan. Y que se difundan, ¿no? Como tiene que ser. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Ignacio Hernández, director de la Oficina de Organización de Estados Iberoamericanos del Uruguay, estuvo aquí comentándonos estos ambiciosos pero realmente necesarios planes que piensan o que ya están